Buenos días a todos. Bueno, voy a empezar diciendo que ha sido un placer escuchar al profesor Sáez, que en el panel que nos habéis enviado consta como profesor de Economía Aplicada. Y hoy hemos tenido a un filólogo y a un filósofo. Por lo tanto, es de esos sabios que acaban siendo transversales, generalistas, ¿no? Su sabiduría acaba casi dejando a un lado su especialidad, la economía aplicada, para hablar como un filósofo y un filólogo. Y hablando con tanta belleza de las palabras y recordando incluso a Granado, a ese gran amigo y responsable de las políticas sociales en Extremadura, que hoy se ha tenido que ir, yo he recordado un refrán que años después de oírlo mucho en mi aldea paterna asturiana, sé que era de Ortega y Gasset, pero que repetía constantemente mis tíos a mi abuela y mi abuela y mis tíos a nosotros. Ortega decía: en la infancia, obediencia; en la juventud, rebeldía; en la madurez, trabajo; y en la vejez, adaptación. Bueno, hoy creo que todos coincidiríamos, y Ortega en primer lugar, aquel viejo sabio que en la infancia debería decirse respeto, en la juventud posiblemente aprendizaje, en la madurez responsabilidad, y en la vejez yo suelo decir habitación propia, como feminista, recordando a Virginia Woolf, pero ahora voy a añadir, recordando al profesor Sáez, pues dueños de nuestro destino, dueños de nuestro destino. Y terminaré diciendo el doctor Sáez, que sabrá que los dos apellidos de mi madre son Sanz y Sáenz, con una N más. Él es Sáez Pérez, por lo tanto sabrá que tiene en su sangre raíces judías, tiene raíces sefardís, como lo tiene toda mi familia materna. Hay algo que nos une a ese sabio profesor y a esta modesta ciudadana que está aprendiendo, como dice el final de su última diapositiva, a que tengamos gobernantes haciendo políticas distintas, y como ciudadana está aprendiendo todos los días a ser una ciudadana más consciente y más responsable. Bueno, dicho esto, me ahorro las felicitaciones de ayer, como voy a estar los 4 días y 3 de ellos, como os he dicho, de forma completa. Mañana no, porque me tengo que ir a otra actividad, pero por favor no digáis que los políticos son los expolíticos, soltamos el rollo y nos vamos, ¿eh? No es mi caso. Bien, pues es un honor compartir ideas con las comarcas de Extremadura, con los grupos de desarrollo rural que están queriendo hacer un análisis crítico a sus gestiones y un análisis crítico para ser capaz de innovar, de renovar, de adecuarse, y desde luego que pretenden lanzar una mirada de larga distancia para construir futuro. Bien, entonces, la soledad no deseada. Hace unos meses yo creo que hemos conseguido que sea tan visible ya en la sociedad española la reivindicación por atender los problemas que genera la soledad cuando no es querida, cuando no es deseada, cuando produce dolor, que ya aquellas personas que decían: bueno, no es algo tan importante, no es un problema grave, no afecta a tantas personas, están dejando de decirlo. Porque sí, la soledad no deseada aparece en todas las sociedades desarrolladas por el envejecimiento del envejecimiento, por la longevidad, es decir, por el hecho de que las personas nacidas vivimos muchos más años y porque nacen menos personas para hacer la renovación intergeneracional. Bueno, la soledad no deseada en casi todos los países más desarrollados se centran más y antes en las personas mayores, porque estadísticamente, porque numéricamente afecta más a las personas mayores. Y dejadme deciros que ante el fenómeno del envejecimiento,
y ante el hecho de que las mujeres vivimos más, afecta más a las mujeres. Yo, que soy feminista, digo que el feminismo tenemos que dedicarnos mucho más y más intensamente a la realidad y a las necesidades de las mujeres de más edad. Desde luego, en la Asociación contra la Soledad No Deseada, mi mirada la canalizo hacia esa realidad lo más que puedo. Pero quiero dejar claro que la soledad debe ser tratada en plural, soledades no deseadas, porque además de a las personas mayores, sabemos que también afecta a muchas personas con algún tipo de discapacidad física o psíquica, que produce aislamientos en muchos casos, a personas con problemas de salud mental y a personas de la inmigración y refugiadas, porque sus redes y sus estructuras familiares son mucho más frágiles. Bien, hablar de soledad es hablar sobre todo de la soledad de las personas mayores, y es una tarea en la que tenemos que estar en nuestra sociedad, y es hablar de otros colectivos que yo siempre digo, si empezando a poner en marcha políticas dirigidas a evitar y prevenir la soledad y los efectos de la soledad, los efectos negativos de las personas mayores, esa experiencia del desarrollo de esos trabajos y de esas acciones y de esas políticas va a servir para el resto de los colectivos. Bien, la segunda idea que quiero dejar clara es que no atender los problemas que produce la soledad no deseada en las personas y en los colectivos, no atender esa realidad tiene y tendrá un coste mucho más elevado en la medida que se cronifique esos problemas. Los problemas o las necesidades que no se atienden lo antes posible acaban teniendo un coste mayor. Y ayer yo os contaba que, releyendo las evaluaciones del Plan Estratégico del Reino Unido, Plan Estratégico contra la Soledad, que desde el punto de vista de estructura, de metodología, a mí me parece lo más completo que tenemos para fijarnos y que está en nuestro entorno, en el entorno europeo, pues en el plan estratégico, cuando han hecho la presentación y evaluación del segundo año, de lo que han hecho en el Reino Unido a lo largo del año 2020, pues dicen en la presentación que no atender la soledad de las personas tendrá un coste de 9.500 libras anuales por persona, que se evitaría o reduciría si se hiciesen, quiero correr mucho, porque ayer hablé más de media hora y me regañaron después, jeje, lo digo en broma, Carlos, por favor, contrólame el tiempo y no me regales nada, pues cierro el paréntesis, que ese coste de 9.500 libras se reduciría de una manera importante. Bueno, sé que buena parte de este estudio tiene que ver con el trasvase de costes sanitarios a costes sanitarios, los costes de tipo de políticas preventivas y de políticas sociales, y esos datos también los tenemos en España de evaluaciones y cálculos en otros momentos. Bueno, entonces, para todos los que estáis trabajando en estos grupos de desarrollo rural, por favor, no dudéis que dedicarle tiempo a prevenir la soledad no deseada es administrar, gastar, dedicar de forma inteligente los recursos de los que disponéis y vais a disponer. Unos pequeños datos, que ayer también los hablamos y con los que el profesor nos trasladó, pues los complementamos bastante bien. Manejando información de Europa, de la última que ha comunicado con la presentación del libro verde del envejecimiento, la solidaridad y la vinculación intergeneraciones o el trabajo intergeneraciones,
Pues Europa nos recuerda que el 20% de la población europea tiene más de 65 años y que con necesidades de cuidados de larga duración hay 19,5 millones de europeos en el momento actual. Al final de la década, en el 2030, Europa dice que se estima que serán 23,6 millones de personas europeas que necesitarán cuidados de larga duración. El 19,8% de la población española tiene ya 65 años o más. Y se estima que se llegará al 25% de la población española mayor de 65 años al final de esta década, igual que en el conjunto de Europa. Cuando vas a la estadística extremeña, ves que en Extremadura tenéis ya un 21% de personas mayores de 65 y que estimáis que llegaréis a un 31% en los próximos 15 años. En menos de una generación subiréis 10 puntos el porcentaje de personas mayores de 65 años. Y como estamos hablando de comarcas y de desarrollo rural, me fijé que vuestro centro de estadística presentaba un gráfico en el cual se veía que tenéis ya 91 municipios en Extremadura cuya población se mueve entre 20 y 25% de habitantes mayores de 65 años y que tenéis 238 municipios con una población mayor de 65 años. Ahora empezáis en el programa de grupos de desarrollo de estas 4 comarcas con los grupos de desarrollo local, pues a mí me gustaría saber cuántos municipios de esos 238 que tienen ya una población superior a un 25% mayor de 65 años está ya en este diseño, en este trabajo que ayer escuché atentamente y nos presentasteis. Bueno, y otro dato que tenéis que manejar es, y que todos tenemos que manejar, es que en España viven solos el 20% de la población mayor de 18 años. El 40% de ese 20% somos personas mayores, jubilados y pensionistas, de las cuales hay 1 millón, casi medio, 1.400.000 y pico millones de mujeres y no llega, está a punto de llegar a 600.000 hombres. Y los trabajos y los estudios que se van haciendo, algunos de hace más tiempo y otros más recientes, pues van diciendo que ahí es donde se centra en esas personas que viven solas o que viven con bastante soledad en círculos de familias, pues a lo mejor con afectos no deseados, y en el envejecimiento del envejecimiento, donde debemos de centrar nuestra mirada para atender políticas. Incluso yo ayer os decía que para aquellos sociólogos que he hablado con sociólogos que me han dicho oh, no es para tanto, no es para tanto, no hay que exagerar este tema, pues el profesor Losada ya hace 10 años en un estudio que realizó hizo una pregunta directa a personas mayores y era que si se sentían solas y en qué grado de soledad. Y el 23% de ese estudio, de la pregunta directa a personas mayores, el 23% de la muestra manifestó que sí, que se sentían solos, un 17% que se sentían solos de vez en cuando y un 6% que se sentían solos muy a menudo. Esto ya es un trabajo que tiene 10 años de vida. Si os resumo algunos datos del último trabajo hecho y presentado por la Fundación La Caixa o uno que os comenté ayer también, que era del Instituto de la Mujer con la Universidad de Mayores, con esa asociación que hay de universidades de mayores y de universidades populares, pues, y centrado, por ejemplo, solo en mujeres, pues nos recuerdan los grandes factores de riesgo que en el envejecimiento y en el sentimiento de soledad
en este caso de mujeres, aparece, ¿no? Y decía, la falta de adaptación a los edificios y al entorno próximo dificulta la movilidad y produce aislamiento y soledad, el tener una edad superior a 85 años, el haber enviudado, que ahí hay también diferentes trabajos, los hombres notan la soledad enseguida, las mujeres después de 2, incluso 5 años, hay una capacidad de autogobierno y de autogestión, ¿no? Y de resolver los problemas de la vida cotidiana, aún habiéndose quedado viudas, porque lo hacen más, el bajo nivel de escolarización, los ingresos económicos bajos, las pensiones de viudedad bajos, y el sentirse poco o nada útiles en el entorno próximo en el que conviven, ¿no? E incluso ese trabajo del Instituto de la Mujer y de las universidades populares con mujeres mayores, pues decía que factores que son positivos para romper esa soledad, pues son conducir o poder seguir conduciendo o poder desplazarse a pie o con unos medios de transporte muy cómodos, actividades de ocio que supongan una relación con otras personas y programas de formación y de estimulación cultural. Bueno, ¿por qué os he hecho estos brochazos de datos? Bueno, para dejar bien claro que investigar cuantitativa y cualitativamente en el presente y en el futuro inmediato, en todos los organismos públicos y académicos y de otro tipo de instituciones, para conocer más esta realidad es muy importante. Por eso nuestra asociación insiste en lo importante que es que exista observatorios que añadan la mirada de qué pasa con la soledad en las personas, con las soledades en las diferentes personas, pero hoy estamos hablando de la soledad de las personas mayores, y que todos esos estamentos políticos, universidades, centros de investigación, observatorio de sociedad civil, se coordinen, hablen entre ellos y sean capaces de cualquier investigación, cualquier trabajo, lo pongan en común para conocer más la realidad y así desarrollar políticas adecuadas, insisto, a la realidad, al presente y con miradas hacia el futuro. Y todo esto dejando claro que en España, bueno, tenemos unas políticas y unas acciones positivas muy interesantes a tener en cuenta y a plagiarnos, entre comillas, a copiarnos, a plagiarnos entre diferentes instituciones del territorio español. Ayer lo decía y yo hoy lo voy a repetir un poquito más brevemente. El trabajo más avanzado y más completo que creo que en este momento, a mí me falta información, no soy una sabia que está todo el día metida en la biblioteca conociendo diferentes experiencias y evaluando, pero hablando con profesores, con expertos, con estudiosos, yo he llegado a la conclusión que desde el punto de vista de estructura, el Reino Unido nos da datos y nos da información para ver cómo lo adecuamos a nuestra realidad. El Reino Unido ha creado una Secretaría de Estado, un ministerio, nosotros con lo que tenemos a lo mejor nos vale, no es necesario tanto, pero bueno, una pequeña unidad que desarrolle una estrategia contra la soledad podría venir bien en todas las administraciones, desde la central a las autonómicas y también a las locales. Ese plan estratégico desarrollado lo han concretado para presentar sus evaluaciones a la sociedad británica en 60 medidas y en el año 20, con la evaluación de lo que hicieron durante todo el 19,
hablaron de 3 objetivos. El objetivo de seguir reuniendo pruebas, es decir, seguir conociendo la realidad, ya lo hemos hablado, muy importante. El segundo objetivo, de informar y sensibilizar a la sociedad y a los diferentes profesionales de lo importante que es trabajar en esta materia, sensibilizar a la sociedad con una serie de campañas. La que han mantenido constante es la que llaman Hablemos de la soledad, y que ayer comentábamos que en el año 20 se han dedicado a poner unas camionetas que van a los pueblos, a las zonas rurales, se abre por la mañana, se toman un desayuno allí y a continuación hacen programas informativos y formativos. A mí esto, fijaros, me suena hasta un poco viejo, porque en Extremadura lo hicisteis, como en otras partes del país, con el 0,5 del IRPF de los años 80 y primera parte de los 90, la Federación de Mujeres Progresistas pusieron en marcha unos microbuses que iban a los municipios con una ginecóloga y una abogada. Algunos de los que estáis escuchando lo recordaréis de diferentes puntos de Extremadura, e iban y de pronto llamaban a las mujeres que acababan yendo, las mayores, pero también las jóvenes, a conversar con la ginecóloga, incluso a hacerse una rápida revisión, y también hablaban con la jurista, y hablaban, una de las cosas que me contaban las abogadas que iban a estos autobuses, eran que muchas mujeres decían: oiga, pero las tierras que yo he heredado de mi familia son mías, ¿verdad? No son de mi marido. Y había consultas de este tipo para dejar bien claro los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, por lo tanto, la camioneta que están haciendo ahora en el Reino Unido, ya tenemos experiencias similares. A mí me gusta incluso recordar la grandiosa experiencia de la barraca de Lorca, ¿no? Que cómo iba por los pueblos de toda España ese proyecto cultural, llevando música, teatro y arte de todo tipo, ¿no? Bueno, pues el segundo objetivo era sensibilizar y formar a los profesionales, y el tercer objetivo de este plan estratégico del Reino Unido era empezar nuevos proyectos y seguir desarrollando otros, priorizando la formación de toda la ciudadanía y los profesionales, y desarrollando algunos proyectos concretos de atención a las personas. Eso fue lo que hicieron en el 2019 en el Reino Unido. En el 2020, a pesar de toda la pandemia, esas 60 medidas se concretaron en 3 grandes objetivos. Primero, reducir los estigmas. Si me permitís que recordemos las palabras del profesor Sáez, las palabras son muy importantes, y entonces el tema es luchar contra el edadismo, contra la gerontofobia y con las visiones negativas del envejecimiento de la población, ¿no? Que las mujeres volvamos a ser dueñas de nuestro destino, que los hombres vuelvan a ser dueños de su destino, y que además las mujeres cultivemos nuestra habitación propia. Bueno, primer objetivo, reducir los estigmas, que es fruto de esas campañas varias que hicieron e iniciaron el año anterior. El segundo objetivo es impulsar cambios duraderos a través, sobre todo, de consolidar redes. Esto, en mi opinión, es muy importante. Cuando las personas envejecemos, en parte porque al jubilarnos también nuestra renta se reduce un poco, empezamos a decir: ay, voy a dejar de pagar esta cuota a esta ONG porque lo necesito para ajustar el presupuesto, voy a dejar de ir al teatro con aquellas amigas, voy a dejar de estar en la red de extrabajadora de las empresas donde he estado, e incluso las empresas dejan de apoyar económicamente esas asociaciones de trabajadores. Podemos poner todos los ejemplos que queráis, pero tendemos a romper redes, a cortar, a reducir redes.
Y con eso estamos ampliando nuestro riesgo de soledad. Recuperar redes de trabajadores de las empresas más grandes o medianas. Animar a que esas redes potencien la preparación a la jubilación y además luego los programas de seguimiento de esos compañeros y trabajadores de empresas. Potenciar las redes de ONGs que ya existen. Potenciar la relación con el mundo de la cultura, firmar convenios de asociaciones de mayores con asociaciones de profesionales de la cultura para hacer cosas conjuntamente. Hay tantas redes que potenciar que servirán al final para luchar contra la soledad. Pues esto es el segundo gran objetivo del segundo año del plan estratégico. En el Reino Unido, en este plan estratégico están 33 ONGs con las administraciones trabajando mucho. Y luego el tercer gran objetivo es actuar contra la soledad, siguiendo haciendo estudios y siguiendo haciendo contactos y convenios con diferentes colectivos. Es decir, convenio con los farmacéuticos para estar vigilantes, o con los comerciantes, o convenio con correos, para que esos empresarios, esos emprendedores, esas empresas pequeñas que están en los municipios, esos trabajadores públicos de correos, acaben teniendo una relación con las políticas sociales, con las políticas sanitarias y un contacto con las personas mayores en los lugares más pequeños, ¿no? En el Reino Unido lo tienen fragmentado en una red de 38 municipios rurales. Bueno, esto es lo que nosotros, la Asociación contra la Soledad No Deseada, cuando hace 2 años hubo tantos procesos electorales, municipales, autonómicos, nacionales y europeos, a todos los partidos políticos les dirigimos una carta diciendo, por favor, ocúpense de la soledad, piensen en un plan estratégico, potencien y empoderen a las estructuras de los insersos, el SEPAT en Extremadura, a todos los, yo lo digo así, insersos para no retener tantas siglas, ¿verdad? Empoderen a esas estructuras en todos los ámbitos y dótense de un observatorio, realicen un plan y pongámonos todos a trabajar por mejorar las condiciones de vida y erradicar las tristezas, los aislamientos y las soledades de las personas. Apuntito, Matilde, que te quedan 5 minutos, ¿vale? ¿Perdona? Que te quedan 5 minutos. Bien, sí, perfecto. perfecto. Bueno, entonces yo, con mi experiencia, como decía Carlos, de bastantes años trabajando en diferentes niveles de la administración y de fuera de la administración en políticas sociales, creo que estamos ante la mirada y ante el reto en nuestro país de trabajar en la construcción de una sociedad cuidadora, de impulsar el arte de cuidar y, por lo tanto, el arte de hacer pueblos y ciudades cuidadoras. Pueblos y ciudades que impulsan la política comunitaria, que impulsan la política de proximidad, que ponen a las personas en el centro de todas las acciones y que además le añaden la mirada de luchar contra la soledad. Y tenemos marco y marcos normativos en nuestro país. Tenemos el marco de Naciones Unidas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y tenemos, como he dicho hace un ratito, el marco del Libro Verde sobre el envejecimiento, que habla de prioridades y una de las prioridades de las que habla es de la necesidad de la educación permanente, además de las viejas prioridades de mejorar las pensiones, de potenciar el voluntariado, etcétera, etcétera, pero se centra en la necesidad de potenciar los emprendimientos de mayores o la economía senior o la economía plateada, especialmente en las zonas rurales, y es más, da el dato de que la economía plateada en Europa hoy supone 3,7 billones de euros y que estima Europa que supondrá en el 2025 5,7 billones de euros. Economía plateada que hay que potenciar
además de la formación y el aprovechamiento al máximo de las vidas laborales de las personas mayores. Esta mirada tiene que ser transversal, tiene que afectar al urbanismo, tiene que afectar a la vivienda, tiene que afectar a la sanidad, tiene que afectar a las políticas sociales. Y muy brevemente, porque sé que mañana y pasado seguro que habrá otra ponencia más que lo dirá, pero recordando lo que recordando lo que Manuel Cid nos habló ayer y desde luego ayer y esta mañana José Vicente Granado en líneas generales ha planteado, dejadme deciros que en esa mirada y en esa investigación que estáis realizando para el futuro de Extremadura y de sus personas mayores, nosotros cuando analizamos dos trabajos, hicimos dos trabajos en la asociación. Uno de ellos era qué estaba pasando en las residencias en todo este año pasado y en lo que va. Y entonces, dejadme deciros, en España hay 5.417 residencias, 373.000 residentes y más de 200.000 trabajadores atendiendo a esos residentes en esas residencias. Economía plateada. Bueno, el análisis que desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología nuestro, el estudio que hizo el Defensor del Pueblo, otras instituciones que han trabajado en qué ha estado pasando, dice que hay una dispersión normativa, lo dijo Cid ayer, una dispersión normativa que habría que tender a reunificar. Hay una regulación, falta una regulación, perdón, exigente al sector privado, donde se ha depositado mucho de la gestión de las residencias, que hay poca información cualitativa y cuantitativa y difícil de hacer porque los indicadores en cada comunidad autónoma son un poco diferentes. Y esto habría que consensuarlo y pactar. Que faltan planes de inspección de trabajo a estas residencias. Ahí a Granado y a Cid os pido, el informe del Defensor del Pueblo dice que Cantabria fue la primera comunidad autónoma que ha hecho un plan con la inspección de trabajo para revisar adecuadamente todos estos centros residenciales. No sé si esto estáis trabajándolo también en Extremadura. Que faltan cualificaciones en todos los profesionales que trabajan en las residencias, que hay que humanizar mucho más los centros, que hay que definir cuáles son los centros y cómo son los centros sociosanitarios y que se necesita trabajar en alternativas a las macro residencias. Esto creo que merece la pena que lo trabajemos entre todos. Y termino diciendo, los centros de mayores o centros socioculturales comunitarios que han sido cerrados, cosa que es incomprensible, bueno, podrían estar cerrados, pero dentro unos servidores públicos que no lo son en la mayoría de los centros porque se han externalizado, donde no se han externalizado, sí han estado trabajando en dar servicios a las personas que iban a esos centros, por lo tanto, unos centros cerrados, también con mucha dispersión de reglamentos, de tipo de centros y de servicios que presta, con una bajísima vida democrática en esos centros, con poca inserción en la vida de la propia comunidad en la que está ese centro, con programas más de ocio que de prevención y de envejecimiento activo, y termino con lo que casi he dicho al principio, con mucha externalización, escaso control público y, por lo tanto, mala utilización de los presupuestos públicos. Bueno, he querido cambiar un poco el esquema de ayer, aportando algunos datos más, y así lo iré haciendo cada día, y en definitiva, pues quiero decir que una tarea de una ciudadanía responsable y de unas instituciones responsables y de unas organizaciones del tercer sector de la España de hoy es mirar con interés cómo
son las necesidades que hay que atender ante el fenómeno de la longevidad, del envejecimiento. Muchas gracias a todos.